Sí. Buenas tardes, señores alumnos del capítulo de neonatología. Les saluda Luz Parra Urbán del Hospital María Auxiliadora. Por favor, señor delegado general, tenga usted la amabilidad de pasar lista a todos los que se están conectando con esta conferencia o ponencia que vamos a hacer con el tema. Por favor, conteste usted, señor delegado. No se oye. ¿Se escucha? No. Por favor, ¿están escuchando? Sí, doctora, sí se le escucha. Sí, doctora Luz, se le Ya, escucha. correcto, Sí, pero el doctora. delegado o la delegada creo que es, ¿no? Es una dama, Sí, ¿verdad? doctora, soy yo. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? ¿Valerie? Valerie. Sí, doctora, buenas tardes. Soy la alumna Valerie. Buenas tardes, Valerie. Por favor, le agradecería que usted vaya tomando nota del control de asistencia, por favor. ¿Podemos empezar? ¿Cuántos están conectados? 91 alumnos, doctora. ¿Cuántos son en total ustedes? 194. Está solamente el 50%, ¿no? ¿Sí o no? Ya, correcto. Ya estoy en la hora y luego les voy a dejar el PPT correspondiente. ¿Correcto, Valerie? Empezamos. Sí, doctora, gracias. Bien, gracias, Ana. A ver. Correcto. La agenda que ustedes ven es la que vamos a trabajar en esta hora que tenemos del tema. Entonces, ¿qué cosa entendemos por atención inmediata del recién nacido? El 90% de estos nacimientos se producen en una situación normal. ¿Qué quiere decir? Que son partos eutóxicos sin mayores problemas, ni utilización de forceps, vacuum u otros. Pero resulta que el 10% de ellos va a tener algún problema en adaptarse de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Obviamente que nuestra acción va a ser en la sala de partos, puede ser en la sala de parto eutóxico o en sala de operaciones. Y la actuación de todos los profesionales de la salud que tienen que ver con la atención de la madre y en este caso del neonato, tiene como objetivo principal lograr que nuestra madre parturienta tenga un recién nacido saludable y con el máximo de potencial de crecimiento y desarrollo para el futuro. Entonces, ¿qué cosa va a cambiar cuando ocurre el nacimiento? Como dice en la lámina, es la oscuridad que tiene dentro del claustro uterino por la luz de encontrarse con un medio ambiente externo. La acogedora y constante tibieza que tiene en el abdomen materno a través del líquido amniótico, con la frialdad que pudiera existir en el medio ambiente. Y de ahí le voy adelantando. Es importante que la sala de partos siempre mantenga una temperatura ambiente de 26 grados centígrados. Además, ¿qué otra cosa cambia al nacer? Del cómodo sistema que tiene de alimentación de la madre a través del cordón umbilical por la difícil tarea de succionar la mama de nuestro bebé. La atención inmediata, ¿qué representa como definición? Como un conjunto sistematizado de procedimientos y actividades sanitarias que se realiza todo recién nacido inmediatamente al nacimiento. ¿Con qué propósitos? De garantizar unas condiciones óptimas para la adaptación a la vida extrauterina, reducir riesgos eventuales, daños, complicaciones que puedan ocasionar la muerte. Pero significa entonces que la atención inmediata del recién nacido es un concepto dinámico, no es estático, cambia de un momento a otro. Y debo entender que ustedes vienen
de una rotación de ginecobstetricia, lo que me permite que ustedes puedan de alguna manera retrotraer cuando han tenido la práctica, que en un momento el niño parece estar bien, los latidos fetales están bien, y de pronto el crío presenta un DIP 3, ¿no? O DIP 2, y todos estamos en alerta roja y va a sala de operaciones. Por eso decimos que es dinámico. Por eso es importante la monitorización constante de un partograma con curva de alerta. ¿Qué más tenemos? No voy a redundar en esta parte, solamente haciendo hincapié en algunos puntos, porque el día de ayer han tenido su clase magistral con la jefa del curso, la doctora Ló, ¿no? ¿Qué cambios se da de la vida intrauterina a la vida extrauterina, de pasar de una circulación de derecha a izquierda, de izquierda a derecha en la vida extrauterina? Entonces, repasemos rápidamente. Cambio en el parto. El bebé respira. Nace el bebé y utiliza los pulmones en lugar de la placenta, que es lo que le permite la respiración. ¿Qué más? Los alveolos hay líquido amniótico, líquido alveolar. El niño al nacer va a reemplazar ese líquido por aire. Entra oxígeno a los alveolos hacia los vasos sanguíneos del pulmón y el anhídrido carbónico pasa a los alveolos para ser exhalado en las respiraciones que tenga mi bebé. El aire en los alveolos hace que los vasos sanguíneos en los pulmones se dilaten, en el cambio en el parto. En el resultado, aumenta el flujo sanguíneo pulmonar y el conducto arterioso se contrae gradualmente. ¿Qué objetivos tiene esta atención inmediata? Facilitar, y estoy siendo recurrente y redundante en este aspecto, ¿por qué? Porque facilita la adaptación normal a la vida extrauterina, fomentando, por eso pusimos en amarillo, fomentando el apego, el contacto piel a piel y la lactancia materna, que tiene diversidad de bondades, desde la alimentación biológica, dando inmunoglobulinas, entre otros, y generando una inmunidad muy sui generis, hasta dando la parte emocional, no solamente la alimentación biológica, sino la alimentación afectiva, que como vamos a ver más adelante, esta se traduce en tener críos sanos, tener, entre otras cosas, también una alimentación que sea propia de la madre y no recurrir a otro tipo de alimentación que viene, como sabemos todos, de preparados de la vaca, por decirlo menos. Identificar problemas médicos que constituyen morbilidad inmediata o mediata. ¿Qué problemas podrían ser? Puede ser que mi crío haya tomado líquido amniótico. Puede ser que mi crío haya tomado líquido meconial. Puede ser que mi crío tenga problemas de malformaciones. ¿Y qué tipo de malformaciones? Pueden ser atresia de Coanas, puede ser que tengan problemas del tubo neural, melomeningocele, meningocele, o gastrocrisis, o onfalocele. O sea, eso es identificar los problemas inmediatos. Puede tener problemas en la respiración y demanda, pues, una serie de soportes de oxígeno fase 1, fase 2 o fase 3. Y lo inmediato es aquellos que demanden manejo quirúrgico, entre otros. ¿Qué cosa más debemos saber en la atención inmediata? Reconocer qué cosa es el principio de anticipación. Como quiera que ustedes ya manejan la historia obstétrica, consiste entonces esta en preparar y valorar todos los riesgos perinatales, que devienen de conocer los factores de riesgos maternos o neonatales, o también del problema de la placenta, entre otros. Previamente, toda esta información tiene que tomarse antes de que ocurra el parto. ¿Por qué? Porque conociendo estos riesgos, yo puedo saber si el parto va a ser, primero, de alto, mediano o bajo riesgo. Segundo, si el parto pudiera darse por vía vaginal o
vía cesárea. Entonces, en eso consiste la anticipación, reconocer factores de riesgo y, obviamente, anotarlos en la historia clínica. El identificar estos factores de riesgo, como se señala en la valoración perinatal, es conocer estos antecedentes de embarazo, si tuvo no control prenatal, ¿no? Todos sabemos que, bueno, en nuestro país se reconoce mínimo 6 controles prenatales, factores de riesgo de la madre, si la madre es diabética, si la madre tiene VIH, tiene LUES, si tiene enfermedad hipertensiva del embarazo, cuál es la situación del parto, si es podálico, cefálico, si es un feto, 2 fetos, si es parto múltiple, parto único, antecedentes del feto, del feto, la historia clínica materna, y esta historia puede ser tomada directamente a través de la madre, puede ser a través de la historia clínica que le hace obstetricia y nosotros lo copiamos en la historia clínica perinatal, que es la historia clínica del CLAP, del Centro Latinoamericano de Perinatología. O si la madre está delicadita, no está tan consciente, tomamos de un informante indirecto de un familiar. Como se señala acá, la entrevista directa antes del parto hay error, no debió decir parto, y esta es tomada por equipo de profesionales. Permítame hacer un paréntesis. ¿Qué entendemos como equipo de profesionales? Es, entre otras cosas, según la última resolución ministerial de fecha 14/2024, la resolución 545 que el ministerio ha sacado a mitad de este mes que estamos acabando, en donde se señala que este equipo de profesionales que atienden a nuestro bebé puede estar conformado. Depende del tipo de establecimiento de salud que hablemos. Puede ser del médico pediatra, puede ser del pediatra neonatólogo, de la enfermera como tal, o la enfermera neonatóloga, y del técnico de enfermería. Estamos hablando de dónde se produce el parto. Si lo hacen en el hospital, como quiera que es María Auxiliadora u otro, de 3-1, pues estamos hablando de que ya existimos pediatras neonatólogos o neonatólogos. Si estamos hablando de un nivel 1-4, 2-1, 2-2, pudiera también haber pediatras neonatólogos, más no neonatólogos, porque no está visto para ese nivel, o enfermeras. Lo cierto que eso es el equipo de profesionales que atiende, estoy hablando en el bebé. En el parto, obviamente, tiene que estar la contraparte que atiende a la madre, que va a ser siempre un ginecobstetra, una obstetriz, principalmente. No están autorizados otros, salvo que sean los sitios lejanos donde pues hay una comadrona, una señora que en esa localidad, no habiendo ningún otro profesional de la salud, atiende. Ese es otro tema. Y de acuerdo a lo que nosotros, la evaluación de la valoración perinatal me indique que es de riesgo o no, haremos la preparación respectiva de otros equipos biomédicos necesarios para esta atención neonatal. Acá tienen ya estos factores, solamente los voy a nombrar rápidamente porque ustedes prolijamente lo conocen. Los factores de riesgo en el parto, placentarios, DPP, de desprendimiento prematuro en placenta, placenta previa, prolapso de cordón, distocias de presentación, fiebre materna, líquido amniótico maloliente, líquido amniótico meconiano. Esto es en el intraparto. Y los factores maternos, hablamos de problemas cardíacos, respiratorios, renales de la madre, infección. Principalmente estamos hablando del VIH. Por lo que sabemos, los partos no pueden darse por vía vaginal, tendrán que ser parto por cesárea. El consumo de fármacos, drogas, tabaquismo, toxicomanías, la edad es importante. Madre añosa o madre adolescente, ustedes saben de qué edades estamos hablando. Estado socioeconómico y cultural, la historia de esterilidad y abortos. ¿Por qué? Porque la historia de esterilidad y abortos me implica de que puedan tener enfermedades o TORCH, el famoso TORCH, enfermedades intrauterinas crónicas que hay que pesquisar. En el embarazo,
problema de la enfermedad hipertensiva del embarazo, la diabetes gestacional, tabaquismo, que no es mucho pertinente en nuestro país, el alcoholismo sí es importante, sobre todo en las zonas altoandinas como en la selva, gestante portadora de otros virus o bacterias. Permítame hacer un paréntesis en la enfermedad hipertensiva del embarazo para decirles que los países de Latinoamérica, la zona subsahariana, tienen nuestras madres esta enfermedad hipertensiva, que lo único que nos dicen y significa que el estado socioeconómico de las mismas en el país como problema de salud pública es bastante significativo. Esto marca una diferencia con los países del primer mundo. ¿A quiénes llamamos primer mundo? Suiza, Suecia, Holanda, Noruega, donde obviamente el PBI es altísimo y el ingreso per cápita por consiguiente. Y de los factores fetales tenemos a la prematuridad. Todos sabemos que la prematuridad, tanto más prematuro es, hay más inmadureces en la formación de los órganos, sobre todo de los pulmones, que es la razón de ser que un crío respire. En los neonatos es así, mientras que en el adulto tiene que funcionar bien el corazón, por eso la reanimación es diferente, inclusive. La posmadurez, cuando pasan de tiempo, pasan de las 42 semanas. Los retardos del crecimiento intrauterino, que mañana en la otra clase vamos a definir un poco más. Las macrosomías, también ser muy gorditos no está bien. Tiene que relacionarse en alguna medida con la diabetes materna. Los fetos múltiples, el continente y el contenido en el abdomen, hay una cantidad que puede tener o albergar la madre, pero cuando estos son múltiples, pues los riesgos son muchísimos mayores. Las anomalías congénitas que son detectadas tempranamente, en otros países, in útero hasta operan. Lastimosamente en nuestro país no es así, pero sí se puede identificar algún problema como hernia diafragmática y saber que al nacimiento qué tenemos que hacer, ¿no? Otros aspectos como que hay poco líquido o mucho líquido, estamos hablando del oligoamnios, ¿no? O polidramnios. Y la rotura prolongada de membranas. Esta rotura de membrana prolongadas significa que va a haber un canal, una vía, una solución de continuidad que va a dar lugar a la colonización patológica de todas las membranas ovulares, corios y amnios y dar un problema de sepsis neonatal que puede conllevar obviamente a la muerte. ¿Cómo preparamos? ¿Cómo nos preparamos? Sabiendo, identificando cómo se va a producir el parto y por qué vía va a ser. Entonces decimos, el personal responsable de este proceso de atención debe identificarse él frente a la madre y a la familia y brindar el apoyo que requiere, como dice, el apoyo emocional. Señora, estamos acá para atenderles, todo va a ir bien. Estamos acá para que tanto usted como su bebé nazcan en las mejores condiciones. ¿Correcto, señora? No, una comunicación constante, fluida, propositiva, asertiva y empática, ponerse en el lugar del otro. Antes del nacimiento, la historia clínica perinatal, salvo pues que sean partos exclusivos, como alguna vez habrán podido ver ustedes en su práctica en la parte ginecobstétrica, ¿no? Y como hemos dicho nuevamente, al pie de la embarazada, ¿no? O tomar la información de la parte obstétrica. ¿Qué más? En cada nacimiento, si es de bajo riesgo, mínimamente deben estar 2 personas. Tanto más sea complejo el nacimiento y sean múltiples, por cada bebé va a ir un grupo. No es el mismo grupo, son 3 nacimientos, pues tendrá que haber 3 pediatras, neonatólogos, 3 enfermeras, 3, lo que corresponda. Y peor si sabemos que van a venir y van a requerir RCP, todo es diferenciado. No es que uno atiende, corre. No juega así. Entonces, además,
todos debemos estar capacitados para hacer el RCP, todos. Por eso, previamente, cuando ustedes lleven ese tema, deben saber quién es el que intuba más rápido, cómo hago el masaje, etc. Y estar disponibles. Quiere decir que cuando estoy de turno, estoy en el hospital y estoy en la sala de partos. Debo estar. No es que estoy, pero estoy en otro lugar. Asegurar el cumplimiento de las normas de higiene, las normas de bioseguridad, porque sabemos perfectamente que el riesgo de infección se da más por el mal lavado de manos, por infecciones cruzadas. Otro aspecto también interesante es la temperatura. Hay todas las salas de partos, sea normales o en sala de operaciones, deben tener un termómetro ambiental, lo que le llamamos ahora un termómetro, un termohigrómetro. ¿Qué significa esto? Que no solamente debemos saber cuál es la temperatura de la sala de partos. Estoy repitiendo, ¿cuál es la temperatura ideal? 26 grados centígrados. ¿En qué rangos puedo jugar? Entre 24 a 26 grados centígrados. Y también ver la humedad. En este momento todos estamos pasando por un frío terrible, pero uno dice, uy, ¿a qué horas o qué valor tendrá? ¿Estaremos a 6 grados? No, estamos en 12 o 14 grados, pero hay una humedad terrible, 80-100%. No es igual atender un parto en Lima que atender en Pucallpa o en Loreto. Por eso es importante mantener la sala de partos, ¿ok? Y la sala de atención del neonato posteriormente en ese rango que les estoy señalando, ¿ok? Ya en termorregulación van a ver cómo lo subo, cómo lo bajo a través de la conducción, convección, evaporación o radiación. ¿Es importante contar con una cuna térmica? Sí. En vuestras prácticas le van a decir la cuna térmica o de Kreiserman o cuna de calor radiante. Pero pudiera ocurrir en el caso de no disponer, se puede utilizar una lámpara de cuello de cisne o cuello ganso a una distancia de 40 centímetros del bebé. ¿Para qué? No para mirarlo mejor como el lobo feroz, sino para que le dé el calor de tener mínimamente 36.5 de temperatura mi bebé, garantizando que ese medio tenga, el medio ambiente, 26 grados centígrados y así evitar la hipotermia por pérdida de calor. El equipo en sala de recepción, obviamente, como ustedes pueden notar en la transparencia, va desde una mesa de reanimación, fuente de calor, perilla de goma, sonda de aspiración. El 6 es para los pretérminos y el 8 es para los atérminos y postérminos. Succionador mecánico, sí, este succionador mecánico, para vuestro conocimiento, no debe estar más de 100 centímetros de mercurio. ¿Por qué? Debería ser entre 80 y 100, porque si pasa este succionador de ese valor, cuando tenemos que aspirar, pudiera ocurrir un reflejo vago-vagal, no solamente por una aspiración prolija, sino por la presión del succionador mecánico. Una ligadura de cordón llamado clamp cord, que es plastificado. Tijeras, guantes, catéter, aspiración, sondas. Y si demandara otros tipos de equipos biomédicos, pues todo debe estar prevenido antes de que ocurra el parto. Seguimos una lista. Ven ustedes bolsas de ventilación a presión positiva, los tubos endotraqueales, que se utilizan de acuerdo al peso del paciente, los laringoscopios, la fuente de calor, medicamentos para la reanimación, que principalmente es adrenalina y solución fisiológica, solución salina. No. Y si demandara otros equipos biomédicos, otros materiales, pues ahí dice, estos depende de qué requiere de cuidados y procedimientos especiales. Cuando nace mi bebé, debemos hacernos estas preguntas. Mi bebé
¿Es un bebé nacido a término? Sí, es nacido a término. ¿Por qué? Porque nos llevamos del FUR materno, de la ecografía o la medición de la altura uterina. ¿Tiene buen tono? Tiene buen tono. ¿Respira y llora? Sí. Qué bien. Si estas preguntas las contestamos como acabo de señalar, obviamente le hago los pasos de rutina que vamos a ver luego, que es colocarle una fuente de calor radiante, o sea, evitar la hipotermia, luego secar, luego estimular, y si hay necesidad de aspirar, pues lo aspiramos. Eso es básicamente en la atención inmediata. Recuerden, mantener una temperatura adecuada, ¿ok? O sea, calentar a mi bebé, eso se llama calentar, secar, estimular, succionar de ser necesario. Y si todo va bien, pues va con su mamá después de que la hora que se produzca el apego. Pero cuando ocurre el parto, inmediatamente sale del claustro materno mi bebé, sobre todo en la mayor parte de casos que son partos eutóxicos. Ustedes han visto que lo colocan en el regazo de la madre o en el abdomen o llamado vientre de la mamá. Pero concurrentemente a las acciones que posteriormente vamos a decir, tienen que aplicar el test de evaluación de Apgar, llamado también test de vitalidad o test de vigorosidad. ¿Por qué se llama Apgar? Porque había antes una doctora anestesióloga en Denver, Colorado, en Estados Unidos, que realizó este test, el test de Virginia Apgar es su apellido. Y vamos a evaluar 5 ítems, como vamos a ver luego, ¿qué cosa expresa? Expresa básicamente la adaptación cardiorrespiratoria y neurológica en el primer y quinto minuto de vida. En los deprimidos que continúan así a pesar de la reanimación, continuar su registro hasta que éste sea mayor a 7 puntos. Pero cuando digo continuar, no quiere decir que espero 5 minutos, luego 10 minutos, luego 15. En ese periodo voy haciendo acciones de RCP. Su aplicación siempre va a ser retrospectiva. O sea, voy actuando y después ya digo, oye, ¿cómo fue? ¿Respiró, su presión, todo bien? Ah, recién ahí pongo el Apgar. No es que evalúo y después voy anotando el Apgar concurrentemente. No es así. Acciono primero y después escribo. Después retrocedo como una película y le digo, ha tenido esto, ha tenido esto, ha tenido el otro. El Apgar no es significativo para hacer RCP, por si acaso. Entonces, esto ustedes jóvenes sí lo tienen que saber o sí, de memoria. ¿Correcto? Entonces, este test de Virginia Apgar, vitalidad o vigorosidad, tiene 5 ítems. Frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad refleja y color. Tanto el puntaje va de 0 a 2. Tanto más se acerque a 2, la condición es muy buena. Tanto más se acerque a 0, es peor, es más delicado. Y pueden notar ustedes qué contiene cada ítem. Ejemplo, la frecuencia cardíaca, 0 ausente, menor de 100 latidos por minuto 1 y mayor de 100. ¡Ojo! No se equivoquen con la frecuencia cardíaca fetal. La fetal es normal, de 120 a 160, mientras que la neonatal es de 100 a 160. Hablaré de bradicardia neonatal menor de 100, taquicardia neonatal que es igual a la fetal mayor a 160 latidos por minuto. Y seguimos, esfuerzo respiratorio ausente, débil regular 1, llanto vigoroso, tono muscular, flacidez total 0, cierta flacidez 1, movimientos activos 2, irritabilidad refleja, no hay respuesta, hay reacción discreta, sobre todo cuando uno le limpia la boquita, hace muecas, o ese llanto que nos indica que hay una buena excursión respiratoria.
el color. No es igual tener una cianosis total en el cual inclusive las mucosas, que son una cianosis central, perdón, que expresa una cianosis central, eso es cero. El cuerpo algo rosado, cuando nace están medios moraditos, pero conforme van pasando los minutos, ¿no? Se va poniendo rosadito. Recordemos esta parte. Nuestro bebé vive como feto en una hipoxia normal, que juega entre 60 y 65% de saturación. Eso es normal, pero cuando ya nace, ya tiene que ir cambiando los minutos que va haciendo y quiere decir que entre los 3, 4 minutos ya debe tener más del 80-85%. Por eso es que se pone un saturómetro, ¿ok? Eso es lo ideal. Y el cuerpo completamente rosado. De tal forma que los puntajes que yo tenga al minuto de vida es de 7 a 10, vigoroso, depresión moderada entre 4 y 6 y depresión severa de 0 a 3. Ahora bien, quiero hacerles presente que ningún neonato nace con 10 de Apgar. Nadie, así sea el, el príncipe, el padrino, perdón, el ahijado del papa, nadie. Como máximo pueden tener 9. No porque yo lo diga. ¿Por qué? Porque el shunt que se da en la vida intrauterina es de derecha a izquierda. Y conforme va naciendo la vida intrauterina, este shunt revierte en 24 a 48 horas. Por eso la expresión de la misma se ve en los lechos unguiales. Hay todavía medio cianótico, moradito o azulino que le ponen, porque esa reversión de los shunt de izquierda a derecha se va haciendo lentamente entre 24 a 48 horas. Por lo tanto, nadie tiene pues 10. ¿Ok? Ahora, ¿para qué me sirve este test de Apgar? Para determinar la necesidad de reanimación. Sí, pero ¿en qué parte? Solo en la función cardiorrespiratoria, para iniciar el procedimiento, así como para monitorear la respuesta. Solo por eso. ¿Es predictor de la morbimortalidad neonatal? Sí, porque tanto más demore en la recuperación a un Apgar de 7 a 9 en el tiempo, 10, 20 minutos, tanto más daño central va a haber y problemas cognitivos y del desarrollo más adelante de vivir este bebé. Una puntuación Apgar baja no constituye una condición anormal, pero no implica ninguna etiología específica. O sea, está bajo, ¿por qué? Por tal cosa. No, eso no expresa. Tras ello, deberá hacerse una evaluación del recién nacido en la que se incluya el reconocimiento de malformaciones. A lo mejor las malformaciones son la causa de esa depresión o en otros casos, como van a ver en definición de asfixia perinatal. La recepción en la sala de partos. ¿Qué hemos dicho? Evitar la hipotermia. ¿Cuánto debe estar? 26 grados, perdón, de temperatura. Evitar la pérdida de calor. ¿Y cómo evito? Manteniendo entre 24 a 26 la temperatura de la sala de partos. Al momento del parto se mantiene el recién nacido a nivel del abdomen materno. Se le coloca, nace, se le coloca en el vientre materno. Una vez colocado en el vientre materno, el equipo de atención de salud neonatal recepciona y seca al bebé. O sea, primero evito la hipotermia, luego seco al bebé con una toalla precalentada, ¿ok? Porque mi bebé está sobre el vientre o abdomen desnudo de la madre. Entonces, seco. La pregunta es, ¿y qué seco primero? Primero se seca la cabecita. ¿Por qué? Porque la mayor pérdida insensible se da a través de la cabecita. Secamos la cabeza y luego el cuerpo. ¿Qué pasa? Además, ¿qué estoy haciendo hincapié? Dice, evitar secar ambas manos del recién nacido. ¿Por qué? Porque ahí queda el olor del líquido amniótico. Para conservar el olor del líquido amniótico que le sirve a mi bebé como para llegar, o sea, no es que se arrastre el bebé, lo colocamos cercanamente a los pechos
y le sirve como estímulo. Entonces, habíamos dicho que secamos al bebé primero con un campo precalentado, tibio, la cabeza y luego el resto del cuerpo. Pero así como secamos, de una manera muy suave y gentil, se le frota la espaldita. Estamos no solamente secando, sino estimulando, ¿correcto? De manera suave, no de manera brusca, porque si no le despellejamos a nuestro bebé. ¿Ok? Entonces, cambiamos ese campo húmedo por un campo seco, teniendo la particularidad de que envolvemos de costadito a mi bebé, lo abrigamos. De ser posible, le colocamos un gorrito, repito, porque la mayor pérdida de pérdida insensible se da en la cabecita. Entonces, también que dice, no retirar todo el verniz, asegurar que la cabeza quede cubierta. Correcto. Se realiza el clampaje fisiológico tardío de cordón entre 1 a 3 minutos. Quiere decir que estamos aplicando en ese momento no solamente el secado, sino estamos viendo cómo se comporta con el test de Apgar. Y entre 1 a 3 minutos, recién la obstetriz o el ginecobstetra clampa y secciona el cordón. Y generalmente seccionan, como ustedes recordarán, por la parte ginecobstetra como 20 a 30 centímetros del cordón y nos lo dan a nuestro bebé. Entonces, si mi bebé ha respirado adecuadamente, llora y no le veo secreciones, no tengo necesidad de aspirar. O sea, la aspiración es opcional. Ojo, si tuviera que hacerlo, la nueva resolución ministerial de este agosto, del 14 de agosto, dice que se le va a aspirar con una perilla de goma. Pero una perilla de goma demanda un costo, por decir 5 soles o 3 soles. Con una gasita le limpio la boquita. No le pongo todavía con la aspiración. Le limpio si es que viera que le está produciendo alguna obstrucción que no le permite respirar adecuadamente. Pero si llora y respira bien y todo, no tengo necesidad de aspirar bajo ninguna forma. ¿Ok? Esta parte de la ligadura de cordón, luego lo vamos a repetir en la segunda parte. Sigo entonces. ¿Cuáles son los fundamentos para hacer lo que hoy se llama la ligadura oportuna o la ligadura tardía de cordón umbilical? ¿Qué nos dice la medicina basada en evidencias? Nos dice que en el tercer estadio del parto, o sea, el alumbramiento, la respiración placentaria, la circulación feto materno continúa. Y como continúa, no le podemos cortar bruscamente. Por eso que esperamos entre 1 a 3 minutos. Hay una redistribución de la sangre placentaria a favor del feto, porque cuando eliminamos la placenta va con sangre, pero una parte de esa sangre, qué bueno que le pase a mi bebé, o sea, a mi feto ya salido neonato. Optimiza su volumen sanguíneo. No es que le vamos a dar más volumen sanguíneo del que requiera, recordando que juega entre 80 a 100 milímetros por kilo o 100 centímetros por kilo la sangre que tiene mi bebé. Se produce el cierre fisiológico de los vasos del cordón umbilical en ese periodo entre 1 a 3 minutos. Y solo espontáneamente por diferencia de presiones, repito, 60% de oxígeno en la vida intrauterina y acá va siendo 85, 90 y con el medio ambiente que tenemos al 21%. Esa condición hace que se cierre los vasos umbilicales. ¿Qué vasos? Las arterias umbilicales prioritariamente, porque el vaso umbilical se cierra algo, pero aún se mantiene si requiriera algún tipo de hacer exsanguino-transfusión o ponerle un catéter por alguna razón, es a través de la vena umbilical. Las arterias pulmonares se dilatan,
porque en la vida intrauterina estas están cerradas y se produce una presión alta, un problema de, no un problema, sino hay una hipertensión pulmonar. Pero ya ha salido mi bebé, esta se dilata y baja la presión y mejora el flujo sanguíneo pulmonar. ¿Qué otro más? El cordón umbilical, una vez que ha dejado de latir, va a permitir en ese periodo de 1 a 3 minutos pasaje de la sangre de la placenta a mi bebé y me va a aumentar el volumen o la masa globular, con una diferencia significativa. Miren ustedes, la vida media del glóbulo rojo fetal es de un promedio de 90 días, mientras que el glóbulo rojo adulto, que es de la mamita, tiene una vida media de 120 días. Pero hay otra cosa significativa. La carga de oxígeno que tiene en el neonato, sus glóbulos rojos neonatales, es mucho menor y es más difícil de soltar el oxígeno hacia los tejidos. En cambio, en el de la mamá, tiene más carga de oxígeno y fácilmente suelta o da a los tejidos neonatales. Incrementamos en 30 a 50 miligramos de hierro extra en el neonato. ¿Y por qué es importante esto? Porque va a permitir, cuando damos lactancia materna exclusiva, mínimo 6 meses, va a tener lo que se llama la anemia fisiológica, por la que la vida media de los glóbulos rojos, estoy repitiendo otra vez, es de 90 días, mueren. Ah, pero le queda la sangre de la mamita, de los glóbulos rojos adultos, que tienen una vida media mucho mayor. Entonces, ese 80% que está pasando en el primer a tercer minuto equivale a 35 milímetros por kilo de volemia que le pasan en el primer minuto, porque en los segundo y tercer minuto pasa mucho menos. Efectos del clampaje: incrementa la volemia, incrementa la masa globular, incremento del hierro de depósito, menos anemia posteriormente por la lactancia materna, porque el hierro por la leche materna no es suficiente, pero tiene un buen almacenamiento con este clampaje tardío. Mayor duración de la lactancia materna y hay mejor adaptación cardiopulmonar, mejor llenado capilar, ¿no? La temperatura periférica es más alta y mayor gasto urinario por mayor perfusión. Estos son los beneficios. ¿Qué efectos colaterales uno piensa que puede darle? Si aumenta la masa globular, hay policitemia, hiperviscosidad, hiperbilirubinemia. Pero esto, jóvenes, son lo menos que se presenta, son muy pocos. Y si se presentaran, lo corregimos sin mayor problema. Pero hay casos en los cuales este clampaje tardío no puede darse, sino debe ser temprana, como son los hijos de madre con RH, para minimizar los glóbulos rojos fetales que van a producir esta reacción, ¿no? Antígeno-anticuerpo. Ahí le llegamos al tiro nomás, rápidamente. En los retardos del crecimiento intrauterino. ¿Por qué? Porque ya como tal, ya tienen una masa globular importante, porque hacen a veces policitemia, sintomático o asintomática. Eso es ahorita lo de menos, pero hacen. Y si yo estoy aumentando la mayor masa globular eritrocítica, puedo generar más policitemia y sobre todo de tipo sintomática, que sí me puede ocasionar problemas importantes. Hijos de madres diabéticas, ¿no? Los recién nacidos con patología cardíaca no pueden tener mucha masa globular. ¿Por qué? Porque aumenta pues el volumen total. Los recién nacidos deprimidos y el hijo de madre con VIH. En todos estos casos, jóvenes, debemos hacer un clampaje lo más precozmente posible. ¿Ya? Ahí tienen cómo están clampando. Y entonces, cuando decimos vamos a secar prolijamente la cabeza y luego el resto del cuerpo, cambiar el campo húmedo por un campo seco, realizar la aspiración orofaringea y luego nasal solo cuando sea necesario. Ahí tienen ustedes las razones cuando hubiera depresión o cuando ven muchas secreciones en la boquita o tienen dificultad para respirar. Mantener al recién nacido en contacto directo con su madre
por lo menos 1 hora. Esto vendría a ser el apego, fomento de la lactancia materna y el contacto piel a piel. Cuando lo posicionamos a nuestro bebé, lo colocamos en decúbito lateral o decúbito ventral para facilitar la expulsión de las secreciones orofaringeas y evitar así que éstas produzcan broncoaspiración. Ahora bien, pero ocurre que hay bebés menores de 32 semanas de gestación o menor de 1.500 gramos. En este caso, al bebé se le cubre todo el cuerpo con bolsa de polietileno estéril neonatal y se lo coloca un gorrito, se cubre la cabecita inmediatamente después del nacimiento. No secar al recién nacido que tiene 32 semanas o menos de 1.500, ya que la humedad caliente, porque sale de ambiente calientito de la mamita, ¿no? Protege las pérdidas de calor por evaporación y evita lesiones potenciales por la fricción del secado. Recordemos, tanto menos maduro es, hasta la epidermis es más friable. Casi en otros casos de 22, 24, 26 semanas, casi no tienen epidermis, tienen dermis. Así que eso tenemos que considerarlo. Si el recién nacido presenta malformaciones con defecto de la pared abdominal y el tubo neural abierto expuesto, cubrir el defecto con bolsa estéril de polietileno. No tengo, doctora, pues pongámosle una gasita con solución salina. Y en una posición que evite la presión o la fricción de estas bolsas, como el caso de mielomeningocele, meningocele. ¿Ok? Ahí ya nuestro crío está con el apego, ya está tomando su pechito. La primera hora está con su mamá. Muy bien. El apego. Entre más pronto sea el apego, se va a lograr una lactancia exitosa, duradera, hay una mejor adaptación de mi bebé. Y miren ustedes, de manera inmediata van a disminuir los problemas metabólicos tipo hipoglicemia, hipocalcemia, y además la lactancia materna favorece la involución más pronta, ¿no? Uterina y con ello la hemorragia. En los casos que nacen por cesárea, con utilización de anestesia regional, se puede y debe iniciar el apego precoz, ¿no? Dentro de la primera hora de vida. La lactancia puede iniciarse de inmediato cuando la mamá obviamente esté en condiciones, porque si por alguna razón le ponen anestesia general, ¿qué le va a tener pues la mamá? No va a hacer nada. Ahí pues tendremos que ponerlo en el otro lado, en la sala de atención inmediata y observarlo. Son la menor cantidad de casos. Con la anestesia general puede iniciarse cuando la madre se recupere. El contacto piel a piel dura 60 minutos. En los prematuros tardíos, mire, estamos hablando de 34 a 36 semanas, que tengan esfuerzo respiratorio, llanto vigoroso, también se puede realizar el contacto piel a piel, no hay ningún problema, pero siempre y cuando estén estables. El recién nacido con madre de VIH se contraindica la lactancia materna. Ahí lo tenemos bien claro. Últimamente, en las últimas revisiones, dicen que habría que ver cuánto de carga viral tiene, porque si no tiene mucha carga viral, o sea, el mínimo, entonces están viendo la opción de dar lactancia materna, por si acaso esto es lo último que tenemos y seguramente próximamente ya va a salir la información respectiva. Al término del apego, estamos hablando de la segunda hora. Ahí sí lo vamos a colocar a nuestro bebé, ¿dónde? En la cuna de calor radiante o Kreiserman. Pues lo llevamos a la cuna de calor radiante. Verificamos la temperatura de ambiente, ¿no? Que esté a 26 grados y la cuna debe estar en 36 grados. Colocamos la cabeza del recién nacido hacia el examinador, ¿no? Y luego, recuerdan que teníamos más de 25 centímetros de cordón umbilical. Ahí procedemos, sí, a realizar el corte de cordón, no sin antes verificar que hayan 2 arterias y una vena. Colocamos el clamp cord, ¿no? Que es plastificado a 2 a 3 centímetros de la base del cordón umbilical, que equivale a 2 a 3 veces de dedo. El corte de cordón
ponemos el Clamcor. Espero que esto lo fijen más en la práctica. Colocamos el Clamcor a nivel de 2 o 3 centímetros, clampamos, y a medio, a 1 centímetro por encima de este clampaje, ¿correcto? Nosotros vamos a instilar alcohol, como vamos a ver luego. Y realizamos entonces 3 profilaxis. Una profilaxis antibacteriana del cordón umbilical puede ser a través de el alcohol al 70%, llamado también alcohol etílico o llamado alcohol medicinal. Esto es lo que más tenemos a la mano. De no contar con ello, que ser pues ya misma clínica, clorexidina al 0.5 a 1%. ¿Esto dónde? Instilamos en la sección de cordón umbilical. Ponemos el clamp a 2 a 3 centímetros, clampamos y sobre ese clampaje a 1 centímetro seccionamos el cordón e instilamos lo que acabo de señalarles, alcohol o clorexidina. Luego hacemos la profilaxis antigonocócica. Esta nueva resolución nos habla de que debemos utilizar tetraciclina, pero tiene un costo importante. Entonces, lo que nosotros utilizamos regularmente es la ciclofloxacina en gotas, o de pronto puede ser hasta gentamicina, ¿ok? Porque lo ideal, jóvenes, como la idea es evitar la oftalmía gonocócica, es claro que las gotas oftálmicas deberían ser penicilina. No tenemos en la región y menos a nivel nacional, pero no sabemos cuántos pacientes pueden ser alérgicos a la penicilina. Existe la eritromicina al 0.5%. Lastimosamente, tampoco tenemos en el mercado nacional. Y venimos usando la ciprofloxacina en gotas, ¿no? U otros, como repito, y se echa una gota en cada saco conjuntival. Luego tenemos que hacer la otra profilaxis antihemorrágica. ¿Por qué? Porque sabemos que por más maduro que nazca mi bebé, llámese 40 semanas, hay la inmadurez, aún persiste 2 inmadureces: la inmadurez neurológica y la inmadurez hepática. Y esa inmadurez conlleva a su vez inmadurez, es decir, prolongación del tiempo de protrombina y los factores de coagulación, por lo que me veo precisado aplicar vitamina K1, que es la fitomenadiona. La K2 lo tienen a través de las verduras, de todo lo verde es el K2. K1 es la fitomenadiona, de tal forma que en los críos mayores de 1500 le aplico 1 miligramo y en los menores de 1500 0.5 miligramos. ¿Dónde? En el tercio medio de la cara anterolateral del muslo izquierdo. Por favor, revisen con sus docentes en la práctica cómo viene. Esta, como ustedes pueden notar aquí en la figura, trae 1 mililitro, que es igual a 1 centímetro, con 10 miligramos por mililitro. Quiere decir que si lo pongo yo, lo cargo en una jeringa de tuberculina, toda la tuberculina tiene 1 centímetro o 1 mililitro, tiene 10 décimas. Cada décima equivale a 1 miligramo. Mi bebito pesa 2 kilos, 1 miligramo. Mi bebito pesa 1300, medio miligramo, o sea, media décima. Luego, ¿qué cosa tenemos que hacer? Ya no directamente nosotros, la impresión plantar del recién nacido, es decir, eso lo toma la obstetriz, tanto a la madre como al bebé, pero le tenemos que colocar un brazalete de identificación en la muñeca izquierda, y en ese brazalete debe constar los apellidos del padre y de la madre.
Si la mamá no quiere, o por razones diversas, solamente quiere que aparezca su nombre, pues le ponen el nombre de la madre, la fecha y hora de nacimiento y el sexo. Antes de ser retirado de la sala de parto, debe haber una identificación con brazalete y debe haber una identificación de su huella plantar como del dedo de la madre, en este caso, del índice, con una ficha especial que lo maneja obstetricia. El brazalete regularmente lo podemos colocar nosotros. En el hospital les comento que lo hace la obstetriz, pero si no fuera la obstetriz, el brazalete lo podemos colocar nosotros en el centro de salud, depende de qué categoría estamos hablando. ¿Correcto? En en la información de la resolución 545, dice que la parte neonatal es la que coloca el brazalete. Pero en el hospital, repito, estamos haciéndolo, lo hace la obstetriz, tanto la huella plantar como el brazalete. No habría ningún problema en que nosotros lo hagamos el brazalete. En la huella plantar, ahí está el tema, porque para eso hay que saber. Y dentro del plan curricular de enfermería y obstetricia, perdón, y medicina, no sabemos nosotros. ¿Ya? Entonces, luego, ¿qué hacemos? Examinamos a nuestro bebé prolijamente y vamos a determinar la edad gestacional. No es igual que la edad gestacional lo determinemos porque la mamá, su FUR fue tal fecha o la ecografía dice. Eso tiene un valor relativo. El valor médico legal lo cita él que atiende y recibe al bebé, el neonatólogo, el pediatra, etc. del área neonatal. Tiene valor médico legal. Y lo que determine el método a utilizar de evaluación de edad gestacional, llámese Capurro o Valar, tiene peso legal. Y también tomamos las medidas antropométricas, peso, talla, perímetro cefálico. Aplicamos si el bebito está con dificultad respiratoria, después ustedes van a aprender qué cosa es el test de Silverman-Ganders o Downes en caso de dificultad respiratoria de ser necesario aplicarlos. ¿Qué más debemos saber? Ver si hay una o no permeabilidad anal, para lo cual introducimos en la región del ano, la parte terminal tubo digestivo, suavemente la sonda 8 o 10 French a 2 a 3 centímetros internamente. Esto nos permite descartar imperforación anal baja, no la alta. Y como notarán ustedes, en amarillo no se usa el termómetro de mercurio. ¿Por qué? Porque se rompe y vamos a tener problemas, obviamente. Porque el niño puede ser que se mueva o no sabemos aplicar, por favor. Acá tienen ustedes el método de Capurro. El doctor Capurro, un médico uruguayo que salió a la palestra, lastimosamente fue lo único que tiene, que no tiene otras información altamente relevante en la neonatología, pero que esto se validó y como tal lo utilizamos. También tienen que aprenderse de memoria cuáles son los ítems. Son 5 ítems, de arriba hacia abajo: forma de la oreja, tamaño de la glándula mamaria, formación del pezón, textura de la piel y pliegues plantares. No necesitan saberse esta data, 5 o 10, pero sí deben saber que tanto más se acerque al mayor valor, tanto más maduro es mi bebé, tanto más sea a 0, tanto más inmaduro prematuro es mi bebé. Como un ejemplo, asumamos que examinamos a nuestro bebé y todo nos sale en esta línea que estoy señalando con el cursor. 24, 15, 15, 15. Sumamos 15 por 4, 60, más 20, más 24 son 84. Entonces yo puedo decir, se examina un bebé y se tiene una edad, se tiene una valoración de
84. Diga usted cuál es la edad gestacional que le corresponde. Ustedes siempre deben saber que a este valor total le sumo 204. 204 más 84, ¿cuánto me está dando? 288. Y lo divido entre 7, que es la semana lunar. 284 entre 7, estoy acompañada de la doctora Hermosa. ¿Cuánto sale, doctora? 284 entre 7. ¿Alguien? Si me están siguiendo, ¿cuánto sale, Valerie? 40, doctora, 40.57. Correcto. Entonces la respuesta será 40.57. ¿Quedó claro? Si en otro me dicen la sumatoria de esta valoración, no pongo qué cosa es. Me sale 50. Diga usted cuál es la gestacional. ¡Ay! ¿Cuál será, doctora? Suman 204, lo divide entre 7 y esa es la respuesta. ¿Correcto? Sigo entonces. Entonces, esta valoración me permite identificar qué cosa. Si es un bebito a término, pretérmino o postérmino, menor de 37, 37, 41 a término y postérmino 42. ¿Ok? Después, también esta nueva norma técnica última habla sobre que el test de Valar también se puede aplicar desde el nacimiento. El test de Valar, como mañana lo vamos a ver más ampliamente, también incorpora datos somáticos y datos neurológicos. Los que ustedes pueden ver, apréndanse de memoria, que incluye piel, lanugo, superficie plantar, mamas, oreja, genitales, sean femeninos o masculinos, de memoria. Tanto más se acerque a 5, es mucho más maduro. Tanto más se acerque a -1, es más prematuro. Solamente tienen que saber esto. Lo que sí deben saber, ¿qué incluye el test somático? Repito, piel, lanugo, superficie plantar, mamas, oreja, llámese genitales masculinos o femeninos. Y los datos neurológicos, se tienen que aprender ustedes estos datos neuromusculares: postura, ventana cuadrada, rebote de brazo, ángulo poplíneo, signo de la bufanda y talón oreja. En la práctica lo van a ver más prolijamente. Igualmente, se acerca más a 5, más madurito, es menos de 0, más prematurito. Y todo esto tiene valores, ¿ok? Suponiendo que me salió en la parte somática a 15 y la suma en los valores de neuromusculares, me sumo todo y me sale 20. 20 más 15 me da 35. Sigamos. Y acá yo digo, a ver, me salió 35. 35, ¿a cuánto equivale? A 38 semanas. Evidentemente, tanto el capurro como el valar son, pueden tener hierros, sí pueden tener hierros. Hay una desviación externa de más menos 2 semanas de edad gestacional a favor o en contra. Pero ¿qué nos va a garantizar que puede ser más a favor o en contra? El perímetro cefálico, eso mañana lo vamos a ver, la dureza y el valor del perímetro cefálico y otros aspectos más. Realizar el examen físico, ya lo dijimos, para descartar cualquier tipo de malformaciones. Vestirlo y llevarlo con su mamá, ¿no? Y le dicen, señora, su bebé está bello y hermoso, es varoncito. Le enseñan siempre las dos caras desde que nace el bebé, tanto la cara física real como la cara genital, porque las mamás decimos, ay, que nazca hombre. Habían dicho que eso, escucha, nació mujer. Ya, pues eso es lo que nace, eso es lo que tiene, ¿ok? Entonces, examinan a mi bebé y ¿qué cosa vamos a hacer? Le vamos a tomar el perímetro cefálico, el perímetro torácico, la talla. El perímetro cefálico, vamos a ver acá. Ok. El perímetro cefálico, eso más prolijamente mañana también se los voy a hacer. El perímetro cefálico se toma teniendo como puntos de reparo
la glabela a nivel de la frente, queda el punto medio entre las dos cejas, el punto medio se llama glabela, y hacia atrás la protuberancia occipital externa. Ese es el perímetro cefálico. La talla, ustedes, ¿no? Colocan al bebé, como ustedes ven, pues, están viendo en esta gráfica, alguien sujeta al bebé la coronilla hasta colocar al bebé el pie en relación a la pierna en ángulo recto. Evitar que extienda el pie hacia adelante porque va a parecer más que tiene más talla. O de repente el bebito flexiona la rodilla y parece corto. Así que eso lo vamos a ir aprendiendo diligentemente. Y el perímetro torácico. Cuando se toma se toma cuando el bebé está tranquilo. ¿Por qué? Porque si está llorando aumenta el diámetro antero-posterior, o sea, aumenta la plexación torácica. Y regularmente el perímetro torácico es igual o algo menor que la cabecita. ¿Qué pasaría si el perímetro torácico es significativamente mayor que el perímetro cefálico? Habría que descartar malformaciones a nivel mediastinal. ¿Correcto? A no ser que sea un chiquito gordito, pechudito, qué sé yo. Muy bien. Y de acuerdo al peso, pues nosotros se lo tienen que saber ustedes de memoria. De acuerdo al peso tenemos muy bajo, extremadamente muy bajo peso, menor de 1.500 gramos, menor de 1.500, muy bajo peso, menor de 2.500, normal, ¿no? 2.500 a menos de 4.000 gramos. 4.000 gramos ya estamos hablando de macrosómico. Acá es a menos de 4.000 gramos. Acá es mayor, porque no es mayor igual, mayor de 4.000. La talla, dijimos ya, de la coronilla al talón, el cefálico, de la protuberancia externa a la glabela y a nivel mamilar. Por favor, acá es 2.500 a menos. Voy a corregirlo, a menos de 4.000 gramos. Mayor de 4.000 gramos, macrosómico. Finalmente, para concluir la exposición, jóvenes, les he puesto misceláneas. ¿Por qué? Porque lo ideal, en primera instancia, recuerden, la fitomenadiona debe ser colocado en las 6 primeras horas de vida para que actúe y evitar la hemorragia. ¿Ok? Por lo que les dije, por la inmadurez hepática. Idealmente, debe ser colocado en las primeras 6 horas. Segundo, las vacunas, llámese BCG o hepatitis, dentro de las primeras 12 horas de vida. ¿Por qué? Porque aumenta la inmunogenicidad pasiva que la madre le manda, se potencia al poner esta vacuna en las primeras 12 horas de vida. En el peor de los casos, 24 horas. Si no se puso, por eso después al mes recién se está iniciando colocando. El tamizaje neonatal, que es otro tema importante. Lo tamizaje neonatal para descarte del hipotiroidismo, hiperplasia congénita, ¿no? Suprarrenal, fenilketonuria, fibrosis, a partir de las 48 horas de vida. Algunos quieren que se queden 3 días, pero lastimosamente los hospitales, sobre todo, no tenemos esa posibilidad por la alta demanda de las camas o las señoras gestantes o parturientas. Descartar hipoacusia congénita, los sorditos. Y sí, en nuestro hospital tenemos el equipo respectivo, entre las 24 a 48 horas de vida, por un tema de salud pública. A más tardar, antes del mes, la catarata congénita, hacemos la evaluación respectiva, ¿no? El reflejo rojo. Además, ahora ya se está incorporando el tamizaje de las cardiopatías congénitas a través de las oximetrías a nivel preductal y postductal, hacerlo dentro de las 12 horas de vida, ¿no? Acá tienen el fluxograma que está de más decirle, recuerden, parto normal, respira, llora, tiene buen tono, calentar, secar,
estimular, aspirar de ser necesario. Esto es lo que tienen. Creo que con ello habremos concluido esta exposición. Quedo con ustedes a las preguntas que consideren necesario, jóvenes. Gracias. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo Bueno. claro, doctora, gracias. Bueno, no habiendo ninguna pregunta, señorita delegada, el PPT se les va a mandar, se le voy a mandar, o creo que una de las alumnas le acabo de mandar para que se lo entregue, ¿correcto? Al fin nos van a Ya, mandar doctora, la muchas diapositiva. gracias. Muy amable, muchas Diego gracias. Barrientos, tu micro, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Parra. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, doctora. Doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.